Como mujeres, vivimos en una constante reinvención y en el camino nos encontramos con historias que nos enseñan y nos inspiran. Por nosotras. Un nuevo podcast de El Universal. Historias de otras mujeres que, como nosotras, están en este proceso de alcanzar su mejor versión. Por Nosotras es un podcast hecho por mujeres para mujeres, en el que encontrarás las herramientas que necesitas para reinventarte y sentirte plena y empoderada. Bienvenidas a Por Nosotras. Hoy Lavinia y yo, Perla, tenemos una historia inspiradora y muy poderosa. Nos acompaña Julieta Silva, creadora digital y experta en recomposición corporal y nutrición deportiva, quien transformó de un evento difícil en su vida en la base de su éxito y bienestar personal. Julieta, bienvenida y gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias por la invitación. Ahora sí que me siento muy honrada y gracias por tenerme. Buenísimo. Julieta, antes de entrar justamente a esto que nos ha traído hoy, que es tu historia de superación, cuéntanos un poco quién eres, cuál ha sido tu formación y sobre todo, que esto me da mucha curiosidad, si desde pequeña has sido amante de las actividades físicas y del deporte. Sí, fíjate que siempre he sido una persona muy activa. Claramente después de toda la historia y después del accidente ya se volvió algo como mucho más, algo en lo que me volví muy consciente de hacer. Y creo que bueno, conforme uno va estudiando, aprendiendo, haciendo cosas, todo esto, pues al final se va clavando como un poquito más como en la parte mucho más técnica, ¿no? Entonces, pues sí, yo soy Julieta Silva, tengo 32 años, soy de Guadalajara. ¿Qué más? Ahora sí que me dediqué toda mi vida a todo, más bien, me he dedicado los últimos 10 años a suplementación, herbolaria, nutrición deportiva, hipertrofia. Soy personal trainer, justamente tengo un máster en hipertrofia y en entrenamiento funcional. Entonces, pues bueno, ahora sí que toda la vida va alrededor de todo lo que involucra el fitness y como toda la parte de hacer. La verdad es que tengo una certificación, la que es la más reciente en sarcopenia, que es justamente toda la parte de cómo llegar bien a tu vejez, que muchas veces ese es como el tabú más grande que tenemos como a partir del miedo a envejecer, que eso creo que es muy real y sobre todo en las mujeres, o sea, más allá de la arruguita, más allá de todo esto, o sea, realmente cómo ser una persona 100% funcional, cómo llegar a tu vejez de una forma independiente, saludable y cómo al final realmente vives una vida plena. Entonces, eso es un poquito como a lo que hacemos y a lo que nos dedicamos. ¿Qué sientes que te apasionaba antes del accidente y cómo influyó en tu carrera actual? Híjole, sí es una cosa diferente, yo creo, porque la verdad es que antes yo tenía dos pasiones en la vida. Una era el snowboard, o sea, y siempre me ha gustado muchísimo. Era algo como que yo en todo lo que era como outdoors y en todo lo que fuera como deportes al aire libre y sobre todo deportes extremos. Me encantaban los deportes extremos. Y estaba también muy clavada en como en toda esta parte física de triatlones, de maratón, o sea, como en toda la parte, pues sí, un poquito más outdoors en la parte de ejercicio, la verdad es que me encantaba y lo hacía muchísimo. De carrera, híjole, es que es bien raro, pero yo estaba estudiando contabilidad pública y finanzas. Yo soy contadora pública, cambio de carrera radical. Sí. Pero justo cuando fue el accidente yo estaba en la universidad y estaba ya terminando la carrera. Entonces, digo, al final sí me gradué, sí soy contadora pública. Pero, sí, al final como que esas posiciones, sobre todo yo creo que en situaciones tan difíciles y como de esas de las que te cambian la vida, sí son de esas de las que de repente te hacen replantear muchas cosas en tu vida. Entonces, yo creo que estas son de las cosas como más padres y más bonitas que dices, cuando tienes como estos puntos de quiebre en tu vida, como decir, realmente estoy disfrutando lo que quiero hacer, realmente ya estoy haciendo lo que quiero hacer, quiero lograr, o sea, y son como estas cosas que te dan como perspectiva en tu vida de una forma distinta y a mí siento que justamente el accidente sí me cambió la vida. Totalmente. Este accidente fue en el 2015, ¿no? Tuviste un accidente donde podríamos decir que ya lo has mencionado, te cambió la vida. Y me encantaría que le platicaras a los que nos están viendo, que nos están escuchando, ¿qué fue lo que pasó? Claro. Este accidente fue en el 2013. En 2013. Ya van a ser 11 años, sí, ya un ratito.
la verdad es que justo a mí me encantaba y era algo que era mis pasiones más grandes. Yo creo que mis papás tenían un dolor de cabeza con eso, con que decían de que, híjole, esta niña no sé, pero a mí me gustaba muchísimo esquiar. Cuando descubrí como esa magia de la velocidad, el deporte extremo, todo esto, a mí era algo que me encantaba. Y lo hacías desde chiquita, me imagino. Sí. ¿Qué edad tenías, perdón? Tenía 21. Ajá. Wow. Me acuerdo que, por ejemplo, híjole, esta historia yo creo que mi papá si la escucha me mata, pero bueno. Pero cuando me dijeron como yo tenía la oportunidad de irme a un intercambio cuando estaba en la universidad y cuando me dijeron, ¿a dónde te quieres ir? Yo me acuerdo que les dije, como, les vendí la universidad de que es que esta es una súper oportunidad, es una universidad de que wow, es de las más top del mundo. O sea, la realidad es que estaba 2 horas de la montaña. Entonces, justo dije que esa es mi desta para irme a esquiar todos los fines de semana y me acuerdo que dicho y hecho, o sea, yo regresé con calificaciones de 4, real, o sea, de 4 materias tronadas, pancé yo rogándole a los maestros porque pues casi no iba a clases, o sea, la verdad es que a mí me gustaba y era algo que hacía como todos los fines de semana que yo aprovechaba y teníamos un camioncito que salía como de la universidad. ¿Esto en dónde fue? Esto fue en Vancouver. Me acuerdo que mi intercambio justo fue en Vancouver y teníamos como a 2 horas de Whistler y teníamos un camioncito de la escuela que literal salía viernes, sábados y domingos. Y tú ibas en todos. Yo iba en todos los días, o sea, real, o sea, te decía, güey, me llevo mi tabla. Bueno, long story short, justamente como mi tabla, pues yo tenía mi tabla, pero había acabado después de toda una temporada en donde la niña se sacó 4, después de haber estado en todo el semestre, la tabla estaba bien madreada. Y mis papás siempre fueron mucho como de, ok, y creo que esto se los agradezco un montón porque mis papás siempre fueron como esta mentalidad de, tú tienes que luchar por tus cosas, trabajar por tus cosas, todo esto. Entonces, como que mis papás me decían como, ok, perfecto. Y me acuerdo que me decían, pues, ¿quieres una tabla nueva? Pues, mi amor. Cómpratela. Cómpratela y trabaja. Sí, o sea, exacto. Desde chiquita, o sea, como todo lo que fuera como esta parte de lujos extras, o sea, como que sí me enseñaron mucho como a pelear por esas cosas. Entonces, me acuerdo que todo el año yo dije, güey, quiero una tabla nueva porque si el año que entra regreso a esquiar, me tengo que pagar 1, mi viaje, 2, tengo que comprar justamente tabla nueva. Fui todo el año maestra, o sea, me acuerdo que tutora en las tardes, todo para llegar. Y al año que entré tenía un viaje que ya, pues justamente era un viaje a Vail, y dije, pues bueno, trabajé todo el año, ya llegué, por fin, tenía toda la semana, yo probando demos, una y otra cosa. Por fin, el último día de la esquiada, dije, güey, ya, o sea, voy a comprar mi tabla, me acuerdo que me costó carísima, me gasté todos mis ahorros de que me había durado todo el año en comprarme mi tabla nueva. Y el problema es que como buena estudiambre, pues tenía para comprar tabla, pero no tenía para comprar los bindings, o sea, que eran las fijaciones. Entonces, justamente, me hicieron un transfer, me pasaron mis bindings, o las fijaciones de la tabla vieja a la tabla nueva. Y cuando las instalan mal. Yo no sabía, yo llegué con mi tabla, me dijeron, ok, este es el regular, te instalamos tu tabla. Yo iba sonrisa de oreja a oreja, niña más feliz de la vida. De güey, o sea, tengo mi tabla nueva. Primera bajada del día, obviamente estaban mal instalados, los tornillos los cruzaron con la tabla. Entonces venía o sea, literal, primer bajada, no tenía ni 5 minutos de usar la tabla. Me acuerdo que me metí en los árboles. Y saliendo de los árboles había como un cliff, o sea, como una caída más o menos como de 2 metros y abajo había una pista de hielo. ¿Tú en este viaje ibas sola? Iba, sí, o sea. Sí, iba sola. Sí. Bueno, no, iba justamente con amigos, y ya, entonces llegué a la parte de arriba, me freno, se rompe la tabla sale volando, o sea, a la hora que meto el freno, la tabla sale volando, cae la tabla encima de la pista de hielo y yo caigo con la espalda en el edge de la tabla. Entonces, una de las vértebras de la columna se me partió, se me rompe en 4 pedazos. Entonces aterrizó, pum, se rompe y pues ya, yo ahí quedé. O sea, ¿pero estás consciente tú? Fíjate que como o que sea, me desmayé. ¿Recuerdos? Sí. O sea, me desmayó como, pues no sé, yo creo que han de haber sido minutos. Pero obviamente ya cuando yo como que desperté, o sea, yo me acuerdo que en ese momento, ¡pum!, te fuiste desmayado a todo. Y me acuerdo que me empezó a arder, o sea, yo sentí que me prendían, o sea, es cuando que estás dormida y te prenden fuego en la espalda como si no hubiera un mañana que... Y ya fue cuando abrí los ojos, ya para ese entonces, pues tenía de que los paramédicos, el equipo, o sea, todo alrededor. Y abro los ojos y como que en ese momento como que empiezas a hacer conciencia, me acuerdo que me empecé a ser muy consciente de, güey, me caí y...
pues, o sea, como que yo dije, no manches, me pegué en la espalda, como que esas veces que empiezas a tratar de armar un poco la historia entre la nubleza y todo ese tipo de cosas, pero... Y entonces dije, híjole, me pegué en la columna, dije, no manches, dije, a ver si puedo caminar. Entonces traté de pararme, llegaron y me acostaron contra el piso de que te caíste durísimo, no te puedes parar. Y yo dije, no manches, en una de esas me quedé, pues ya dije, no puedo. Entonces traté de empezar a mover como loca los pies, me acuerdo que no los podía mover. Y yo, Diosito, please, ayúdame, o sea, que sí. Y me acuerdo que en el momento en que me tranquilicé fue que pude mover, me acuerdo perfecto, uno de los dedos del pie izquierdo. Como que en ese momento sí fue como mucho de, ok, está bien, chance y no pasó a más, no lo sé. Entonces, pues ya, me bajaron en ambulancia, me llevan al centro médico de ahí de la montaña. Y entonces me acuerdo que me iban inyectando, pues, de todo, o sea, morfina, claro. todo el show. Y entonces, justamente ya llega como el doctor en ese punto. Me acuerdo que ya me empezaban a hacer estudios, tomografías, rayos X, todo. Y entonces me acuerdo perfecto que sale el doctor y me dice, llevaba como un modelo de columna de los de tercera edad. Sí. Entonces empieza a contar y me dice, híjole, ¿ves esta vértebra? Y yo, sí. Y me dice, ok, nadie en este hospital entiende cómo te partiste la vértebra en cuatro pedazos y tu médula sigue intacta. Me dijo, neta, no sabemos a quién le reces, a qué Diosito le reces, a qué ángel le reces. Me dijo, pero entiende una cosa, tú te tratas de parar de esa cama, la médula se te troza y no vuelves a caminar en tu vida. O sea, FYI, o sea, como, y me dijo, sí. A ver, y obviamente aquí somos muy buenos, lo que normalmente la gente tiene de accidentes es rodillas, codos, claro, hombros, todo eso, lo común, o sea, la gente no llega y se parte la columna. Entonces, me dijo, no tenemos equipo para operarte aquí, te vamos a mandar a Denver a un hospital, porque pues ni siquiera... Y todo esto tú estabas sola, sin papás, con tus amigos, pero sin un adulto... Responsable. Sí, exactamente. No, me acuerdo que mis papás les marcaron, y en ese momento, o sea, mi mamá se fue con lo que traía puesto al aeropuerto, o sea, pobre. Sí entiendo, o sea, lo que ha de haber sido como mamá, o sea, que te digan, güey, tu hija se partió la columna, es como, ok. Sí. Me acuerdo que llegaron y de que, güey, dame, o sea, de este vuelo, o sea, a mi mamá la subieron al avión con lo que traía puesto, mi papá agarró como un vuelo que creo que pudo hasta el día siguiente, pero pues sí fue un poco de emergencia, me mandaron en ambulancia. Y pues sí, pobres de mis papás, siento que les di bastante batalla. En ese sentido, no, sí. Y ya llegamos, justamente, me acuerdo que me mandaron al hospital, me hicieron la primera operación. En la primera operación me fusionaron, me dijeron, ok, lo que vamos a hacer más o menos, o sea, entiende que es como un 40-60, que vayas a volver a caminar. Nada más para que sea como, o sea, porque me dijeron, pues te tenemos que operar y te vamos a tener que fusionar la columna. Y les dije como... pues, ok, o sea, como en ese momento lo vi muy lógico y dije, güey, claro, o sea, me rompí la columna, pues algo tienen que hacer. Exactamente. O sea, me tienen que operar, ok. Entonces me operan y me fusionan, me hicieron una fusión, hace cuenta que las 3 vértebras que tenía, desde la T8 hasta la T10, las pegaron. Entonces, soy como una alcancía de Robocop, en donde pegaron como todas las vértebras juntas. Entonces me fusionaron todas las vértebras, y pues ya, o sea, después sí me dijeron como, ya a ver, después de un evento tan grande de trauma, normalmente el cuerpo tiende a hacer como recuperaciones más rápidas en sprints después de un evento pues tan grande. Okay. Entonces me dijeron, pues mira, si te paras a caminar esta semana, lo más probable es que pues puedas regresar a caminar, gracias a Dios todo salió bien, vas a volver a caminar, tú vas a decir cuánto, porque después de este periodo puede ser que a lo mejor te tome 1 año, a lo mejor te va a tomar 4 meses, pero pues esto va a depender de ti. Y me acuerdo que la primera vez que me dijeron, la verdad es que nuestras recomendaciones llévatela leve, o sea, estos procesos toman más de 1 año. Y en ese momento dije, güey, no, o sea, esto tiene que suceder ahorita. La primera semana, o sea, yo me acuerdo que a mí cuando llegaron y me dijeron, ¿cuándo quieres caminar? Yo, güey, si se puede, hoy ahorita, no me importa, pero yo sí necesito como, pues regresar. Cuando te plantean la posibilidad de que nunca te dijeron, no vas a volver a caminar. Antes de la operación. O sea, la primera operación... es que fueron 2. Ahorita te platico la historia de la segunda, porque la segunda fue como mucho más traumática. La primera, me acuerdo que me dijeron como pues no, o sea, nada más va a ser más larga. O sea, gracias a Dios, como me dijeron, todo salió bien. Cool. O sea, sí vas a caminar en algún punto. Me dijeron, nada más que pues no vas a, o sea, no va a ser tan rápido, vas a tener que tomar terapias, obviamente vas a estar en silla de ruedas, va a ser un proceso muy largo.
Pero sí, me acuerdo que la primera vez que me pararon a caminar, o sea que literal me agarraron las enfermeras de los brazos y como que fue como, pon los pies en el piso, fue como, oye, yo lloraba y se me escurrían las lágrimas de no sabía que era más, si el dolor físico que estás sintiendo, lo o sea, emocional nunca, de lo logro, sí. o decir, güey, Claro. sí voy a volver a caminar, porque sí es algo que es bien duro, o sea, como que cuando te plantean la posibilidad Sí, de claro. no vas a volver a caminar, dices, ¿en qué momento mi vida cambió en un segundo? Claro. Ujú. O sea, son como esas cosas que nunca te cuestionas a ver, decir, lo ves tan fácil, tan normal, como que pues caminas y es parte de todos los días. Totalmente. Pero el hecho de repente se te quitó esa posibilidad Sí, sí. en un segundo, Ujú. sí es bien duro, o sea, como planteártela como estar en esta discrepancia de no saber lo que va a pasar, ¿no? Y entonces ya me acuerdo que yo ya llevaba como, ya por fin pues todo iba bien, yo iba a tener mi proceso, ya llevaba como un mes en el hospital, me iban a decir como, te vas a regresar a Guadalajara a recuperarte, no te preocupes, tienes que dar de baja a la universidad, claramente este semestre no vas a volver a pisar clases ni absolutamente nada, pero pues es un proceso normal. Y me acuerdo que a mí el día que me daban de alta del hospital, todo empezó mal. O sea, yo llevaba casi un mes ahí, llevaba más de 3 semanas en el hospital. Mis papás como que estaban entre el sí, el no, el pues de repente como de vete ahorita, deshaz tu vida y llegas al hospital y todo. Pero me acuerdo que mi papá pues se regresó para ver unas cosas de la chamba porque era como que, güey, o sea, de la claro. nada. Y a mí en la que me daban de alta me dijeron como, oye, ¿sabes qué? Ya, yo también ya estaba harta, ya decía, ok, mi papá me dijo como, oye, salgas de unos días, ya después ya te regresas en silla de ruedas. Ujú. Y a mí, el día que me daban de alta, todo se empezó a atrasar. O sea, como que son de esos momentos en donde sí dices que hay diosidencias en tu vida. Como que mi alta era a las 12 del día. Y de repente eran las 5 de la tarde. Sí, sí, Yo sí. estaba de mal humor, no llegaban las medicinas. Yo me sentía pésimo, me acuerdo que me duele la cabeza, me duele todo, estaba de malas. Me tuve que quedar a comer en el hospital y no, las medicinas no llegaban, el check no llegaba, la cuenta no llegaba. O sea, como todo. Y como por obra de Dios, yo creo que eran como las 6 de la tarde, por fin llegan con el checkout del hospital. Y a la hora que me paran de la cama para subirme a la silla de ruedas, o sea, como que me pusieron como, Ujú. ahí van botitas de que ahí vamos, te vamos a depositar en la silla de ruedas. Y en el momento en que me levantan, se dan cuenta que hay una mancha de sangre gigante en la espalda. No puede ser. Y entonces, me acuerdo perfecto que pues está en la espalda. Obviamente yo no veía nada, o sea, yo nomás veía la cara de todo el mundo y yo, Sí, güey, ya asustada. vámonos, ¿de qué estaba hablando? Y entonces, justamente de que todo el mundo de que, híjole, no, déjanos hablarle al doctor un poquito para ver, Sí, ¿qué está ¿Qué pasando? está Sí. pasando? Claro. Llega el doctor, me acuerdo que de repente me empezaba a desvestir, me quitan las gasas y de repente me dice, híjole, ¿te acuerdas que ya te ibas? Y me dice, no, pues, o sea, quítate la ropa que vas de emergencia al quirófano. Y yo, como que, ¿qué? Sí, ya todo o está sea, bien, ¿qué? aquí, Yo ya claro. me iba, o sea, ¿no? Y entonces fue como, ok. Entonces me quitan todo. Me acuerdo que de repente yo decía, güey, no estoy entendiendo nada. Yo nomás veía las luces pasar del techo del hospital, yo a quirófano, mi mamá. O sea, como que todo fue como muy rápido. Y siempre antes de quirófano, siempre en Estados Unidos, antes de que entres a te hacen como todo un cuestionario, te firmar un chorro de papeles. Y me acuerdo que estaba el anestesiólogo y el anestesiólogo me empieza a preguntar, oye, ¿has comido algo en las últimas 8 horas? Y yo, güey, me acabo de echar Sí, un todo. club sándwich, o sea, yo ya me iba del Claro. hospital, ¿de qué me estás hablando? Y entonces ya que no, es que es súper peligroso porque puedes broncoaspirar con la anestesia. Y ahí fue cuando ya sí me empezó a asustar. Sí dije, Sí, algo como, está mal, algo no está Claro. tan algo no está tan Tan cool. Entonces dije, ok. Dije, ¿sabes qué? Vamos negociando, no te apures. No como nada en las próximas 4 horas, ahí lo vamos aguantando, me esperas de que para mañana ya me... O sea, me acuerdo que sale el doctor principal, que era el traumatólogo, y me dice, güey, no estás entendiendo. Si tú fueras mi hija o mi sobrina, te haría firmar esos papeles ya. Me dijo, la menos de todas tus preocupaciones es que vayas a broncoaspirar en la esta. Me dice, entiende una cosa, te vas a morir en 2 horas. Y eso sí fue como, ok. O sea, entonces me dijo, te vas a morir en 2 horas, firma esos papeles hasta. Porque cada minuto que está pasando es más riesgo que vas a tener. Wow. Y me acuerdo que en ese momento sí fue como, pues, ok, o sea, está bien. Y entonces me dijo, despídete de tu mamá. Híjole, No, qué y fuerte, eso no manches. sí fueron de los momentos, yo creo que a mí ese fue el momento que más me cambió la vida. O sea, el momento en que me dijo, despídete de tu mamá y te dan 3 minutos para despedirte ahorita, ya.
Sí, no. Cuando te acaban de decir que si no te operas ya te puedes morir. Sí. O sea, Y cuando que ya te te vas ibas a a tu morir. casa, aparte, Y o sea, cuando ya ya te te ibas ibas a tu casa, ya todo. Entonces, ese sí fue el momento que me acuerdo que para mí fue como, híjole, sí fue durísimo. Cuando te dicen que, güey, tu vida pasa en chiquito como una película en un segundo, sí lo hace. Sí lo haces, sí lo puedes ver, sí lo tienes en ese momento súper presente. Y me acuerdo perfecto que lo único que le podía decir a mi mamá y las únicas dos cosas que me preocuparan era si las personas que realmente amabas sabían que las amabas. Porque una cosa es convivir con ellos de todo el día, de todos los días, del de este, y como que siempre asumes, como que dicen, güey, claro que saben que los amo. Pero en ese momento es como, güey, se los demostré. O sea, si las personas que realmente amas y que realmente sabes que son las más importantes de tu vida, que han causado un impacto gigante Sí, en tu claro. vida, realmente les demostraste que las amabas, y si les habías pedido perdón por las veces que los habías lastimado. Esas eran como las dos cuestiones como más duras y más fuertes. Me acuerdo que ya dije, pues lo único que le puedo decir es, mami, te amo, perdón por todas las veces que los lastimé. Please, dile a mi papá que lo amo, dile a mis hermanos que los amo y pues despedirte. Y me acuerdo que ya me metieron a quirófano y yo sí lloraba y mi mamá lloraba, la pobre también. Yo creo que sí sintió. No, pobre, qué fueron fuerte las también para ella. peores 8 horas de Totalmente. operación que Aparte yo creo 8 que puedo horas, haber no, tenido. no. Sí, O sí, sea, sí. duró 8 horas la operación. Sí, o sea, la segunda sí fue bastante ¿Y qué fue larga. lo que pasó? ¿Por qué hubo esta complicación? Ahí te va. O sea, cuando me hicieron la fusión de las vértebras, lo que pasa es que te meten un cartílago entre vértebra y vértebra para que no se talle el hueso contra el otro Como hueso. discos, ¿no? Como Ajá. los discos. Ujú. Y uno de los cartílagos que me habían puesto venía infectado con una enfermedad rarísima. Es una enfermedad como autoinmune, que lo que hace es que es una enfermedad que es una mutación de laboratorio, entonces es una enfermedad como un poco evolucionada inteligente, que en el momento en que le das como unas bombas muy duras de ciertos antibióticos, se inhibe y se esconde como dentro de las células. Y en el momento en que le dejas, cuando a mí me cortaron como los antibióticos más fuertes después de la primera operación, empieza a salir y lo que hace es como que te empieza a carcomer, como todo. Y bueno, el tema es que obviamente está en la médula y entonces hace cuenta que se empezó a hacer como una infección gigante Claro. por dentro de la columna. Y me dijeron, en cualquier momento, o sea, es cuestión de horas en que se permee por el sistema nervioso y entonces se te empiezan a apagar los órganos. Y si se te empiezan a apagar los órganos, ya no hay nada que Qué hacer. fuerte. Ya se acaba y es como, ya, ahí ya pelaste. No Entonces me tuvieron que volver a sacar todo, me volvieron a abrir, me volvieron a limpiar, volvieron a hacer como todo el El mismo lavado de proceso. absolutamente Claro. todo y ya me metieron, pues ahora sí que todo nuevo. La verdad es que justamente son esas enfermedades donde después me tuvieron que dar como un tipo de quimios durante, o sea, sí me dijeron como, güey, ¿te acuerdas que te ibas a regresar, iba a ser tu vida feliz en Guadalajara y todo lo, ya no va a suceder? Te tienes que quedar porque te tenemos que dar como, es como un tipo de antibiótico intravenoso, como si fuera Claro. un tipo de quimio donde estás conectado a un catéter central, te lo tenemos que dar todos los días y pues, te vas a tener que quedar aquí a vivir 3, 4 meses más. ¿Te acuerdas que tu proceso iba a ser bastante fácil de 4 meses en silla de ruedas? Pues que es ahora va a ser mucho más largo No, porque ya no llevas una operación de columna, ya llevas 2 operaciones de columna. O sea, ya este problema, o sea, ya ahora no era tan grave la columna, sino todo lo que se había producido después, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues ya me dijeron como, pues vas a tener que estar viniendo cuando menos 2, 3 veces a la semana, pues al hospital. Te tenemos que estar cambiando todos los días medicinas, el catéter central, pues eso es una Súper cosa en cuidado, donde ¿no? También. sí, ya lo tienes que tener. Entonces, como que todo esto se fue haciendo y ya me dijeron, lo que sí es, ya no llevas una operación de columna, ya llevas 2. Entonces, adivina qué, ¿te acuerdas que tu vida iba a regresar a la normalidad? Me dijeron, pues bueno, pues ya no va a ser, o sea, acostúmbrate que vas a tener una vida increíblemente sedentaria, que vas a tener una vida en donde no vas a volver a hacer ejercicio en tu vida. O sea, el diagnóstico de los doctores sí fue, no vas a volver a hacer ejercicio en tu vida. Entonces, pues da gracias que algún día vas a volver a caminar. No sabemos cuándo, pero pues vas a volver a caminar en algún punto, pero no esperes mucho. O sea, el diagnóstico, a diferencia de la segunda operación con la primera, es que aquí sí existía la posibilidad de que no volvieras a caminar. No, así me dijeron como, te va a tomar más tiempo O sea, o más del que tiempo, habías ¿no? esperado. Nada más como una vida muy tranquila. Y ¿no? vas a Sí. llevar una vida muy tranquila. Y entonces Wow. cuando me dicen esto, o sea, yo me acuerdo que volteé y les dije como, güey, ¿cómo? O sea, yo tenía un triatlón en 3 meses. Me dijeron como, no, chaparrita, No, o sea, no, no. cállate, o sea, no va a suceder. Estás bien, sí, Ah, sí, sí. exactamente. Entonces fue como, no va a pasar. Y pues ya, o sea, me acuerdo que eso sí fue un shock. O sea, cuando a mí me dijeron, no vas a volver a hacer ejercicio, dije como,
ok, y como te planteas muchas cosas y dije, no, güey, o sea, como que esas partes nunca entraron como en mi código de decir, híjole, o sea, como que ser una persona en donde todo el tiempo esté sentada, o sea, que al final tengas una vida bastante sedentaria, o sea, como que yo soy bastante pilita y como que para todos lados brinco, corro, salto, hago, y como que dije, no, o sea, yo no quiero que eso sea el outcome de mi vida. Entonces, pues ahí fue cuando realmente empezó como la historia como de regresar, o sea, me tuve que quedar pues bastantes más meses, estuve mucho tiempo en silla de ruedas. Ya después, pues obviamente me quedé a vivir allá, pues algo de tiempo, algunos meses para regresar. Y me acuerdo que cuando yo regresé, que ya tenía que empezar con terapias porque ya después lo empiezas y como que nunca lo piensas en cuál es el proceso de empezar, qué pasaría si tuvieras que volver a empezar a aprender a caminar. A caminar, claro. O sea, como esta parte nunca la ves como, pero desde el aprender a volver a caminar, es una cosa dura, o sea, como el hecho de estar en silla de ruedas. O sea, como que muchas veces no nos volvemos tan conscientes de qué es lo que implica vivir en una situación como esta y la verdad es bien duro. O sea, como si fueron de esas cosas que me volvieron mucho más conscientes en la vida en general. Justo a eso voy, o sea, si la parte física es muy complicada, emocionalmente, ¿cómo lo lleva? O sea, ¿cómo se sentía Julieta en ese momento? ¿Cómo llevaste esos 3-4 meses, no? Mira, siento que fueron meses bien duros, o sea, como que... O sea, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que dijiste? No me voy a quedar aquí, o sea... Mira, te voy a ser bien honesta. Porque también lo emocional está bien analizándolo duro. un poco, como conectando los puntos hacia atrás, como que yo nunca me creí esa historia. Nunca me la creí. O sea, por más el diagnóstico que me dieron, fue como, sí, esto dice, pero no me conoce. O sea, no sabe, o sea, de que no permite. O sea, realmente interiorizándola después, como que sí fueron algo que, para mí yo creo que se volvió la cosa más importante que justo es un poco a lo que voy. Como muchas veces el mindset que tienes, o sea, o la mentalidad que tienes, como al final realmente lo más importante y lo más poderoso que tiene una persona es cómo estás programado aquí arriba. O sea, y realmente la mente es tan poderosa para creerte, hacerte un diagnóstico que quieres que suceda o que no quieres que suceda. Cuando tú crees que algo está y es posible y tú te crees y te tienes la confianza lo suficiente para decir, esto va a pasar, esto pasa. Y cuando tú realmente tienes como esta capacidad, entonces cuando a mí me decían como, güey, no vas a volver a hacer ejercicio, vas a cenar. Y para mí era algo como que yo decía como, sí. O sea, pero realmente yo nunca me lo creí. O sea, fue algo que yo creo que yo nunca me compré, que por más que me lo decían, como que yo decía como, sí, puede ser que un tiempo, pero como internamente sí fue algo que yo nunca pensé que fuera posible. O sea, yo pensé que siempre iba a regresar. Yo dije, y como que en ese punto, más bien emocionalmente, como que yo sí me senté, la verdad es que tuve que hacer como mucho research te tiembla un poco y todos tus cimientos y todo lo que tú pensabas y todo esto sí te lo viene a tirar. Pero sí dije, a ver, mi vida va a depender de mí. Este doctor no va a vivir mi vida. La que va a vivir mi vida soy yo. Y entonces en este punto fue como decir, tengo de dos sopas. La única que puede hacer algo por mi situación, porque ese es un punto en donde lo ves en tus manos, o sea, por más que mi mamá pueda hacer lo que quiera si gustes, la única que sabe que le va a poder invertir tiempo, dinero, esfuerzo soy yo. La única que puede cambiar el outcome de esta situación soy yo. La única que va a poder hacer o no hacer esto soy yo. Entonces dije, o le terqueas y encuentras todos los medios posibles de cómo esto va a volver a suceder, o por el otro lado, te compras el diagnóstico y dices, ay, sí, pobre, o sea, como que, pues bueno, pues esto fue lo que O sea, en pocas palabras, Claro. como que tú nunca te rendiste, o sea, siempre fue como viéndolo literal para adelante. Sí, o sea, como que en este punto sí fue mucho, o sea, como que ya regresé después de 6 meses, obviamente de bajar a la universidad, me acabé, regresé, sí me gradué, pero sí dije, ok, a ver, si yo soy la única que puede experimentar, estirar y aflojar, dije, pues si me tengo que poner a estudiar, me voy a poner a estudiar. Y al final así fue como me metí en el fitness. O sea, fue como yo entender cómo fregados le voy a hacer yo para estar bien y para volver a ser una persona normal. Ni siquiera llámese, ok, ¿cómo nos vamos a meter? O sea, yo no futureaba en el tema del fitness, ni de cómo te vas a volver, ni cómo, no. O sea, yo volteaba y realmente toda esta parte de entrar fue como yo vuelvo a estar bien, pues, conmigo. Entonces, Claro. justo fue empezar a entender, de decir, ok, ¿cómo va a impactar la alimentación
en cómo yo llevo esto, cómo va a impactar la fuerza, cómo va a impactar el volver a hacer ejercicio, cómo voy a... Entonces empecé a entender y ahí fue cuando me empecé a clavar en... Y me empecé a meter, de que le dije, papá, ¿te acuerdas que quería ser contadora pública? Pues resulta que ya no. Ahora sí me quiero meter en todos los certificados que te puedas meter de cómo yo voy a estar bien. Entonces ahí fue cuando me empecé a clavar y me empecé a certificar en todo, decir, o sea, si necesito su nutrición deportiva, quiero ver qué me puede ayudar a mí para yo estar bien en suplementación, en herbolaria, en entrenamientos, en musculatura, en anatomía. O sea, decir, a ver, y entonces como que fue un poco como yo empecé a deducir como todos los puntos y decir, a ver, si yo fortalezco toda la parte de mi core, de mi columna, de toda esta parte, no le voy a tener que cargar tanto peso. Cargarle no tanto peso a la columna y no tenerme que guiar tanto a partir de esto va a significar que a lo mejor voy a tener mucha más fuerza, voy a tener mucha más, pues una mejor calidad de vida. Va a ser algo en lo que yo me voy a fortalecer. Entonces, realmente ahí fue cuando me empecé a clavar en todo el tema del fitness y me acuerdo que yo dije, pues a ver, lo que yo haga ahorita van a ser cosas para mi futuro. Me acuerdo que yo dije, ok, ¿qué es lo único que puedo hacer? Es terapias en alberca, ok, check uno. Y fue como empezar a hacer como pequeñas, como metitas, como milestones en el de decir, ok, quiero volver a regresar a ser persona normal. ¿Qué necesito poner en el camino para que de aquí a acá suceda? Poco a poco. Necesito tac, 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 tac. Así es como se van a caminar. Con metas realistas, ¿no? También. Exacto. Entonces fue, ok, primero terapias en alberca. Una vez que puedes volver a caminar, puedes decir... Me acuerdo que dije, ok, si necesito fortalecer la espalda y lo único que puedo hacer... ¿Cuánto tiempo realmente no pudiste caminar? Como 4 meses. Híjole, sí está. Sí, y fue duro. Y luego ya fue como esta parte de decir, lo único que me dejaban hacer era nadar. Entonces me acuerdo que justo dije, ok, pues si necesito nadar y cuánto tiempo necesito nadar, dije, ok, ponte una meta real. Y entonces me acuerdo que... Este sí yo creo que ha sido el challenge más duro que he hecho durante un año entero, pero dije, ok, si esto me va a funcionar, le voy a dar un año completo de paciencia, de disciplina y de todo. Y dije, ok, todos los días voy a nadar 25 metros más de los que nadé ayer. Dije, ok, ¿suena como algo que puedo hacer? Sí, suena como algo que puedo hacer. Luego que la primera vez que me metí a la alberca y dije, güey, cruza la alberca, fue como... Sí, ¿cómo chingados? No sé, pero cruzala. Ok, ahí voy, perfecto, ahí vas de perrito, pero hasta el otro lado. Y al día siguiente era como, ok, vamos a ir y vamos a regresar. Y al día siguiente vas a ir, vas a regresar y vas a volver a ir. Y me acuerdo que al final del año, o sea, como que cuando lo vas viendo, lo vas estructurando, te pones metas. Y me acuerdo que sí, lloviera, tronara, relampagueara, sí fue algo que sí me costó sangre, sudor y lágrimas, porque a veces que yo no me quería parar, que me dolía y que decía, híjole, no, pero decía, esto tú te comprometiste y lo tienes que hacer. Y ahí es cuando realmente aprendí el poder de la disciplina. Lo que la disciplina puede hacer por ti. O sea, el hecho de cómo hacer las cosas y get them done, o sea, en este sentido de que cómo si las haces, te hace un parteaguas muy diferente. Y la disciplina es así llorara, así me doliera, así todo, me paraba. Y al final del año acabé nadando pues, como 3 kilómetros. O sea, sí era mucho, o sea, como el tema de lo que acababas haciendo. Y como al final mi evolución fue, y dije, ok, perfecto, cumplí mi año, llegué al objetivo, es hora de regresar al gimnasio. ¿Pero qué te decías a ti misma para poder alcanzar esa meta? Porque sabes que me imagino, como dices, en algunos momentos sentías dolor y decías, no quiero ir hoy no me voy a levantar. Y sin embargo, sí lo hacías. O sea, ¿qué decía esa voz para que te levantaras y dijeras, no me voy a rendir, yo voy a seguir? Fíjate que hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que como que desde chiquita mi papá siempre que yo le decía, no puedo hacer algo, o sea, sobre todo, por ejemplo, en el tema de desde la bici. O sea, me acuerdo que yo duré meses y meses y meses tratando de aprender a andar en bicicleta. Y algo que siempre me repitió mi papá cada vez que yo decía algo de que esto, no es que no puedo. Y entonces volteaba a mi papá y me decía, sí puedes. Sí puedes. Y yo, es que no puedo. ¿Por qué no puedes? Tienes, o sea, yo te veo como una persona normal, estás completa, enséñame, tienes otra mano, tienes tu pierna, tienes todo. Sí puedes. Y yo no puedo, es que sí puedes, entiéndelo. Sí puedes y sí lo vas a hacer. Y ese año para mí fue un mantra bien grande, el sí puedes. O sea, como el sí puedes y como pensarlo en este punto de extrapolarlo y decir, ¿quieres volver a ser una persona normal? Sí puedes. Sí puedes. Que yo creo que eso es importante en este caso, en el tuyo, ¿no? Específicamente, pero también pienso en esas personas que, por ejemplo, están atravesando depresión o que tienen problemas articulares o que les duele la espalda o cualquier otro problema, bien sea físico, emocional o mental.
justamente esto, ¿no? El querer hacerlo, pero a veces no tener la voluntad o no. Yo creo que la voluntad es un poquito distinta, o sea, sobre todo en temas de salud mental, creo que es a veces un poquito más complicado que eso, que es un poco diferente. Ujú. Pero el hecho de cómo muchas veces yo me regreso a lo mismo, nos compramos nosotros mismos nuestra propia historia. Y el hecho de cómo cuando tú sumas tu disciplina y como esta parte de resiliencia, creo que se vuelve la cosa más mágica en donde las personas muchas veces, me acuerdo que yo veía historias que decías, híjole, ¿cómo esta persona logró esto? Y no es que esa persona sea un Superman. Yo no soy Superman, no soy nadie, güey. O sea, al final del día, o sea, yo soy una persona común y corriente, pero simplemente muchas veces no dimensionamos el superpoder que te da el hacer las cosas. O sea, el decir, sí puedo. Y la autoconfianza y Sí, ese autopoder. justo ahí va mi comentario. O sea, yo también creo que es mucho de personalidad en cuanto a no rendirte. O sea, decir sí, ahora sí que repitiendo todo, sí se puede, pues sí pudiste. Y no solo pudiste, sino hoy eres como un referente del ejercicio y que inspiras a otras niñas. Totalmente. Que aunque no han pasado por situaciones como la tuya, que es mucho más de admirar, pues inspiras, ¿no? Inspiras a otras Totalmente. mujeres donde pues estás tú parada hoy, ¿no? Totalmente. Ahora, después de la alberca, ¿qué siguió? ¿Caminar? No, empezó justo como, ok, pues vamos a entrar al gimnasio y así como veías levantando, o sea, ¿qué sigue? Okay, ¿Aquí había permiso de doctores o no? No mucho. Pues fíjate que no, ya después ya no salió el lado rebelde. O sea, ya andaba, sí, creo que fue bastante rebelde, pero no, o sea, la recomendación de los doctores era como, pues haz lo que te sientas bien y lo que te va, o sea, sí, hasta digo, tú dentro del conoces cambio tu cuerpo. del o sea, sí hay cosas que al día de hoy sigo sin poder hacer, esa es la realidad. O sea, por ejemplo, yo no corro porque mi columna no aguanta el impacto, o sea, esas son de las cosas que no, pero el tema de que sí me di mucho cuenta es como tu musculatura, la masa, la fuerza, la hipertrofia, todo esto sí se vuelve un parteaguas y un referente. Entonces me acuerdo que dije, ok, pues sigo el gym, ok. Y entonces el día de un número 1 eran 5 minutos y eran 2 repeticiones de decir, pues hasta aquí llega el brazo, pues hasta aquí llega el brazo, ok, perfecto. Misma teoría, igualito aplicada. Ok, al día siguiente, pues van 3, y al día siguiente, pues van 3.5 o 4. O sea, entonces como esta parte de cómo vas haciendo esta progresión, es como un Nintendo, o sea, juegas en el nivel 1 y siempre te aburres, o sea. Sí, sí. Si vas justamente, pues, encontrando, al final la única forma de mejorar es seguirte retando todo el tiempo. Entonces, como que fue como así, y así como cualquier persona entra del día 1 al gimnasio que dices, ay, yo no sé hacer nada, pues, o sea, empiezas un poco igual. O sea, empiezas como en esta parte donde empiezas en un nivel básico, y como esta parte de ir progresando, ir haciéndolo. O sea, yo me acuerdo que 4 o 5 años después, que tuve una revisión justo en Denver con el doctor que me operó la columna. Me acuerdo que cuando la primera vez que le enseñé los videos yo haciendo pull-ups en la barra, le da un infarto. casi le da un infarto. O sea, me decía como, o sea, eso es romper todas las estadísticas que tenemos en el hospital. O sea, felicidades, porque al final del día te saliste del diagnóstico de un doctor. Lo hiciste, encontraste la manera y eso, sí, nadie lo vio venir. Jamás en la vida pensamos que fueras... No, ni a dedicarte a lo que te dedicas, ni que pudieras hacer. Entonces, al final del día es justo eso, o sea, como cómo se va shapeando y cómo tu mindset y tus ganas, tu voluntad, tu o sea, muchas veces eso es más fuerte de un diagnóstico de un doctor. Justamente, y entonces en este camino de pasar de ser una paciente en rehabilitación, te convertiste en una emprendedora de nutrición y de fitness, y creció este proyecto que se llama The Fit Body Co. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, o sea, justo, a ver, en este inter también dije, a ver, tampoco nos vamos a dejar aquí, ¿verdad? O sea, si hay algo que te pueda ayudar, claro. O sea, en esta parte de fortalecer, de la parte de hipertrofia, de musculatura, de la parte de fuerza, pues si hay algo, pues también tómatelo, mi reina. O sea, como que claro. No se trata nada más de ser el mártir de la vida. Entonces me acuerdo que empecé a buscar, o sea, en este journey después de miles de certificaciones de todo esto, sí decía, ok, necesito una proteína de calidad. Necesito una proteína que realmente pueda darme como esta parte de crecimiento muscular, que me ayude a fortalecer como toda la parte de la musculatura, todo lo de esto. Y me acuerdo que, a ver, el mercado de suplementos hace 10 años se veía bien diferente a lo que es el día de hoy. Sí. O sea, pero bien diferente. Entonces,
Me acuerdo que yo la primera vez que llegué a una tienda de suplementos y empecé a leer y después de todas las estas, o sea, veía y decía, güey, es que esto no es lo que estoy buscando, o sea, es pura basura embotellada, o son un chorro de más gainers, o tienen un montón de ingredientes que no quiero, o sea, realmente, y entonces en esta parte fue como, pues ok, quiero un producto bueno, o sea, bueno de calidad, que sí me pueda ayudar, que sea realmente como yo lo estoy pensando, que sea algo que yo sería cliente. Entonces, esa para mí fue un poco mi premisa. Y fue decir, ok, haz algo de lo que te sientas orgullosa. Y me acuerdo que mi primer inversionista fue mi papá. O sea, como que me dijo, güey, ya, o sea, ya estudiaste todo lo que quieras estudiar. Pues bueno, pues hace falta, pues haz algo de lo que sí te sientas orgullosa. Haz algo de lo que tú puedas ser tu principal Que eso cliente. tenga sentido, claro. Y entonces así fue un poco como así fue como empezó Fit Body. O sea, empezó siendo realmente un producto que yo quisiera tomármelo y que yo dijera, yo soy la clienta número 1 de este producto, yo estoy 100% orgullosa y haz un producto que sea para ti, o sea, tan bueno que sea parte de tu vida. Y así fue como nació Fit Body, así fue como nació toda la línea de suplementos, y pues me acuerdo que yo dije, pues si a mí me hace falta, y si yo es algo de lo que estoy muy orgullosa, probablemente hay muchas personas allá en México que también se pueden beneficiar de esto. Entonces esa siempre fue la premisa de hacer, y esa es un poco la filosofía de productos. Haz productos de los que tú pudieras ser tu principal cliente. Si me dices, ¿quién es el cliente número 1? ¿Quién es la consumidora más grande de Fit Body al día de hoy? Soy yo. Tú. O sea, no tiene pierde. Entonces, a partir de ahí fue cuando empezó a crecer, empezó a escalar. Como que esta parte de disciplina, siento que no solamente aplica a la parte del ejercicio, aplica a todo. O sea, y es una de las lecciones más grandes de vida que yo me llevé, que aplica a todo. A todo es en tema de negocios, de relaciones personales, o sea, tanto físicas, o sea, realmente esta parte de si puedes, confía en ti y haz cosas de las que realmente esta parte de disciplina, resiliencia, aplica igualito a los negocios. Entonces, así fue como nació Fit Body. Después empezamos a hacer ya como que mucha gente era como, tenía miedo y de que, oye, es una proteína, voy a poner enorme, no me gusta, no sé qué tiene. Es que hay muchos tabús como que alrededor de todo el tema de todo el mundo de suplementos hay un buen. Entonces, ahí fue cuando dije, pues ok, o sea, tengo un gran producto, vamos a entonces empezarlo a hacer. Entonces fue como, ok, ya tengo mi proteína, pero no sé qué hacer de ejercicio. Entonces ahí fue cuando ya nos metimos justamente también en esta parte de decir, ok, hagamos programas de ejercicio que lo puedan acompañar de los suplementos. Ok, pero ahora ya no sé qué comer. Entonces, asegurarnos como todo esto. Entonces empezamos a hacer como toda esta parte de 360, tanto de nutrición funcional que te vaya a servir, que realmente sea por objetivos, que sea toda esta parte de ejercicio que realmente pues también te ayude, que sea de la forma en la que te tienes que mover y que realmente pueda tener resultados o sea, creo que al final lo que menos nos hemos dado cuenta el día de hoy es que llegar a bien a tu vida futura, a tu vida adulta, no solo es moverte, es tu construcción de masa muscular. Entonces, que realmente tengan este impacto, que realmente tengan esto. Entonces, ¿cómo nos metemos a hacer que la gente haga ejercicio, hacer que la gente se suplemente de calidad? Porque hay de todo en este Y más como dices, o sea, ahorita yo creo que también está muy de moda todo lo fitness y así, pero muchas personas lo hacen como para verse bien y no se dan cuenta que también es necesario precisamente por salud. Exacto. O sea, precisamente por lo que dices de llegar a grande y que y puedas caminar, literal, Sí, porque o sea, hay gente que seguramente nunca ha movido un pie en su vida y no se pueden parar de una silla de ruedas, que les pasa al revés. Entonces, como que la disciplina que es pues obviamente te va a costar trabajo, obviamente son pocas las personas, yo creo que disfrutan el hacer ejercicio, Totalmente. pero sí siento que, digo, en tu caso, pues es quien te hizo hoy, ¿no? Claro, o sea, yo lo veo un poco como en esta parte de, a mí me pasó al revés y yo entendí que la parte más importante es que no solo el ejercicio, o sea, tus músculos son tu seguro de vida. Y es como un seguro de gastos médicos, o sea, es un poco como yo lo veo, que cuando tú vas a pasar por un proceso que es justamente al revés que el mío, que probablemente yo también voy a pasar cuando sea adulto, pero el hecho de dejarte de mover, el hecho de que no te puedas parar al baño, el hecho de que no te puedas parar de tu silla de ruedas, el hecho de que no tengas movilidad, que alguien te tenga que cargar, que te tenga que pagar de la cama, no es porque, ay, se hizo viejito. O sea, las personas no nada más se hacen viejitos. El tema es que conforme tú vas creciendo y vas envejeciendo, se llama sarcopenia. El hecho, la sarcopenia es cómo vas perdiendo tu masa muscular.
Después de tus 30, tú vas a ir perdiendo un 5% cada década y se va exponenciando. Durante tus 30 vas a perder un 5%, tus 40 vas a perder otro 10%, tus 50 vas a perder otro 15%. Entonces, el hecho es que cuando tú te vuelves viejito o cuando llegas a tus 80 años, de la cantidad de masa muscular que tú tenías, ya tienes el 40% o el 50% de lo que tú tenías. Entonces, el hecho de que no te puedas parar no es porque no te puedas parar, es porque ya tus músculos se volvieron tan poquitos y prácticamente se van desapareciendo. Entonces, el hecho de cómo perdiste es porque ya no tienes músculo que te aguante. Si tú te preocupas en construir, en hacer ejercicio, en comer bien, en realmente volverte muy consciente de tu construcción, tu pérdida de masa muscular va a ser casi nula. Por eso vemos a viejitos que a lo mejor hicieron triatlones toda su vida, que levantaron pesas y que se tienen ven 90 años y le dices, wow, sí. o sea, Sí, ¿en sí. qué momento? Y hay gente que a sus 75 años está, o sea, Sí. porque Sí, no ya se pueden no parar, tienen, sí. o sea. Pero se es vuelven- reversible. O sea, por Sí. ejemplo, esa persona de 70 años que ya no se preparó como para eso, sí es reversible, sí puede... Claro, pero en cuanto se vuelve más fácil en donde tiene que ser una parte preventiva. O sea, entre más joven te vuelvas Claro. consciente de esto y lo trabajes, es algo que es más fácil. No es que sea completamente irreversible, pero... Y claro que puede ser. O sea, a tus 70 años de todas formas puedes empezar. Va a ser mucho más lento. Te va a costar mucho más trabajo que si tú empiezas desde antes Claro. a hacerlo. Si te vuelves desde antes muy consciente de hacer esto, vas a llegar con una mejor calidad de vida porque esta parte de cómo se vuelve exponencial, o sea, y por eso no lo ves, porque estás en tus 20 a toda madre, 30, 40, 50 y de repente estás en tus 70 y estás acá. Y entonces se vuelve una parte mucho más complicada. Siempre se puede revertir, pero entre más te tardes en hacerlo, más complicado se vuelve. Claro. ¿Qué proyectos tienes para The Fit Body? Fíjate que ahorita tenemos, dentro de la línea de suplementos creció mucho, o sea, tenemos muchos proyectos en portafolio que van a empezar a salir ahorita, como en esta parte del 360, que no nada más sean en esta parte de mucho de ejercicio, sino también en todo el tema de well-being. Y ahorita justamente también acabamos de lanzar una app de ejercicio para que no importa, o sea, cosas de las que hemos entendido también en los últimos 7 años, es que no todo el tipo de ejercicio es para todo el mundo. O sea, hay Claro. gente que no disfruta hacer mucho tipo de cosas. Entonces el chiste es muévete, vuelve activo, empiézate a preocupar. Y lanzamos una app que se llama FitFam, que es justamente para que no importa qué edad tengas, no importa tus gustos, tus preferencias, va a haber todo tipo de clases para que no tengas el pretexto. La verdad es que está desde 200 pesos al mes y tienes clases ilimitadas con los mejores coaches también del país, en donde son clases que puedes hacer desde tu casa, desde el gimnasio, pero puedes encontrar desde fuerza, yoga, pilates, barre, lo que quieras y hacer cómo volvemos accesible todo este tema para que realmente la gente pueda entrar. Entonces, Claro, porque pretextos hay muchos, ¿no? Pretextos hay muchos. No tengo tiempo, está el muy gimnasio. caro, el nutriólogo me cuesta muy Sí. caro. Entonces, estamos haciendo una plataforma 360 para que todas las personas tengan su plan de alimentación personalizado por nutriólogo, que tengan sus listas de súper, sus carritos listos para justamente poder comprar, que tengan todos sus recetarios de la semana, que sea muy fácil, que puedas hacer algo desde muy económico hasta algo más elaborado y que puedas tener acceso a todas las formalidades de ejercicio y que digas, híjole, de verdad sí estoy disfrutando y no solamente cualquier coach que se para enfrente y te dice, hola, o sea, realmente Sí, clases sí. en grabación, en calidad de estudio, que si digas, ¿cómo hicimos un proyecto en donde clases a nivel que digas, híjole, desde iluminación, tele, sonido, todo el tengas la mejor experiencia, que sea la experiencia más cercana de poder ir a una clase premium de ejercicio, que la puedas hacer desde tu casa, desde tu gimnasio, todo el tiempo, en cualquier parte del mundo, desde tu celular. Entonces, eso es un Está muy poco padre. justamente como todos los proyectos que traemos un poquito en línea en ese sentido. Y pues obviamente te has convertido en un punto de referencia, en inspiración para muchos. Influyes en redes sociales y en diferentes ámbitos. Entonces, sí quisiera que a estas personas, a nuestra audiencia, las chicas que nos ven, que también puedan compartir este mensaje con cualquier otra persona que lo necesite en ese momento, que estén enfrentando algo parecido a lo que tú pasaste. ¿Qué mensaje les puedes dar? Ay, justamente que creo que la parte más importante es confía en ti. O sea, esa parte de sí puedes, sí confía en ti, la resiliencia paga.
o sea, la disciplina paga y que muchas veces el poder de que tú tienes para hacer las cosas, tómalo, realmente hazlo. O sea, al final vale la pena. Cuando estás del otro lado, haber pagado y haber hecho como esa cuota de todos los días hacer algo. No importa que, no tienes que dar los saltos gigantes, o sea, nada sucede de la noche a la mañana. Pero siempre estar muy consciente de hacer este análisis de decir, híjole, hoy me acerqué aunque sea un poquito a mi objetivo. Y si la respuesta es sí, ya estás del otro lado. Si la respuesta es, híjole, no, ahí es donde tienes que empezar a hacer como esta parte pero realmente la confianza en ti y hacer todos los días, no importa, por más chiquita que parezca esa micrometa, o sea, o ese pasito te acerca. Entonces, realmente tenerte la confianza y estar ahí y siempre dar como ese pasito chiquito hacia adelante, siempre cuenta, siempre vale y nunca dejamos de minimizarlo. Julieta, pues muchísimas gracias por compartirnos tu historia. La verdad es que es algo inspirador, porque de estar en un mal momento de tu vida, no te quedaste ahí, sino lo usaste para lo que hoy eres, una inspiración, como te lo había dicho, para muchas mujeres, para muchas chavitas. Y no es solo el verte bien, sino esta disciplina que al final es salud, es llegar a tu vejez bien, a verte bien y a sentirte bien, porque la verdad es algo que como mujeres a todas nos importa. Claro. Y no sé, ha sido un placer tenerte con nosotros. No, ahora sí que muchísimas no sé si gracias. Me encantó estar aquí. Gracias por la invitación. De verdad, nosotros encantados. Qué joya, me encantó y muchas Les recomiendo seguir el trabajo de Julieta, si nos puedes compartir tus redes sociales para... Sí, claro, yo estoy como @Julieta Silva, ahí me pueden encontrar en todas las plataformas. Y si quieren saber un poquito más justo de los suplementos, de la app, de todo esto, está como @TheFitBodyCo y @FitFam.app. Muy bien. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web www.nosotras.com.mx, donde tenemos mucho contenido de interés para todas ustedes.